Bueno, como os decía, bienvenidos a la clase. En esta clase vamos a ver un visionado global de todo el bloque de derecho administrativo, únicamente con un enfoque teórico, ¿vale? Vamos a ver todo teoría. El objetivo es, pues, dar ese repaso a todo el bloque y tener esa visión general de lo que es el bloque de derecho administrativo. Yo soy María Eugenia, una de las profesoras del curso, por lo tanto, cualquier duda que os surja a raíz de la clase o que necesitéis resolver, podéis poneros en contacto conmigo a través del campus virtual, ¿vale? Vamos allá. El bloque de derecho administrativo es el bloque más importante de todo el curso, ¿vale? Perdonad. ¿Por qué es el más importante? Porque si nos fijamos tanto en las preguntas tipo test como en el caso práctico, es de los bloques sobre el que más preguntas nos suelen hacer. Por lo tanto, este bloque trabajarlo muy bien, estudiaroslo bien, porque es muy importante de cara al examen. Parte negativa de este bloque, que es muy largo y se ven muchas materias, ¿vale? Por lo tanto, paciencia. A la hora de abarcarlo, pensar que os va a llevar tiempo, pero que ese tiempo compensa de cara al examen oficial, ¿sí? Este año incluso, en esta última convocatoria, han hecho más preguntas tipo test que incluso de las que hacían otros años. Entonces ha sido el bloque sobre el que más preguntas tipo test han hecho, ¿sí? Alrededor de unas 30 preguntas tipo test, para que os hagáis una idea. Y en el caso práctico lo mismo, tanto en el supuesto A como en el supuesto B. En uno de ellos, 3 preguntas serán de administrativo de las 5 que tenemos y en el otro 4 preguntas serán de administrativo de las 5 que tenemos. ¿Vale? Para que veáis un poquito la importancia que se le ha dado, al menos en esta última convocatoria. ¿Qué abarca este bloque? Abarca 13 temas, como os digo, bastante extensos y que cada uno de ellos abarca materias diferentes. Entonces, vamos a ver en qué legislación nos tenemos que apoyar para abarcar cada uno de estos temas. En los primeros 3 temas, que son fuentes del derecho, el tema 2 es sobre la ley y el tema 3 es sobre el reglamento. En fuentes del derecho trabajaremos con parte del Código Civil. Os recomiendo que os centréis en lo que recoge el temario, ¿vale? Porque el Código Civil es muy extenso y no tenemos que estudiarnos. O sea, únicamente con el capítulo 1, 2 y 3 sería suficiente. Luego, dentro del tema de fuentes del derecho, vemos las fuentes del derecho de la Unión Europea, vemos un apartado, aunque recordar que esto también lo hemos trabajado en el bloque de Unión Europea, ¿vale? Para la parte de Unión Europea necesitaremos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea. En concreto, en el Tratado de Funcionamiento, artículo 216 y 288, y en el Tratado de la Unión, el artículo 6, apartado 3. Pasamos al tema 2 sobre la ley y los tipos de leyes, donde trabajaremos con la Constitución Española en el título 3, capítulo 2, y el tema 3, que es sobre el reglamento. Y aquí sí que centraros en lo que dice el material didáctico, ¿vale? Y ya en el tema 4 empezamos con la ley 39/2015. Esta ley la tenemos que trabajar muchísimo a lo largo de todos los temas. La vamos a ver entera. Es una de las leyes maestras de este curso, de esta oposición, así que tenerla siempre cerca. ¿Vale? La ley 39/2015, el procedimiento administrativo común. Cuando os pongo aquí material didáctico, Débora, me refiero al temario, ¿vale? Al temario de Máster D. ¿Sí? ¿Por qué os recomiendo allí? Porque quizás sean temas o más teóricos o que utilizan partes de distintas leyes. Entonces, es más rápido acudir directamente al material didáctico y centrarnos en esa parte, ¿vale? Para el tema 4, sobre el acto administrativo, el título 3 y título 5, capítulo 1, ¿vale? De la ley 39. Luego, en el tema 5 y 6, tenemos los contratos del sector público
tanto para el tipo test como para el caso práctico, son temas importantes. Y para ver estos dos temas trabajaremos con la Ley de Contratos del Sector Público. En principio no es necesario verla entera, ¿vale? Aunque siempre puede ser que en una pregunta de 3 nos pregunten algo más concreto, pero en principio con el título preliminar, el libro 1, título 1 a 4, del libro 2, los títulos 1 y 2, y del libro 4, título 1, capítulo 1, ¿vale? Abarcaríamos principalmente estos dos temas. En el tema 7, procedimientos y formas de actividad de las administraciones, también material didáctico, ¿vale? A vuestro temario. Tema 8 sobre expropiación forzosa, introducimos otra ley, ¿vale? Diferente, que es la ley de 16 de diciembre del 1954 sobre expropiación forzosa. En cuanto a la expropiación forzosa, también que sepáis, por si en algún momento os hiciera referencia, hay un reglamento, ¿vale? Que desarrolla la ley sobre expropiación forzosa. Yo os recomiendo que os centréis en la ley de expropiación forzosa únicamente y ya luego, si más adelante queréis matizar un poquito, queréis ampliar con el reglamento, pero en principio no sería necesario. Las preguntas que en el caso práctico, el año pasado sí que cayó algo sobre expropiación forzosa, pero eran preguntas que se podían contestar con la ley, ¿vale? Pero sí que sepamos que existe un reglamento. En el régimen patrimonial tenemos la Ley 33/2003, que es la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y en responsabilidad patrimonial, que es el tema 10, trabajaremos tanto con la Ley 39/2015, que ya la hemos trabajado en el tema 4, como la Ley 40/2015, recordáis que es la Ley de régimen jurídico del sector público, que trabajamos con ella en el primer módulo, en el de organización del Estado, ¿vale? Pues en este tema 10 vamos a ver el título preliminar de esta ley, el capítulo 4. En el tema 11 volvemos a la Ley 39/2015, al procedimiento administrativo común. Y aquí veremos título preliminar, título 1, título 2 y título 4 de la ley. Tema 12, derechos de los ciudadanos. Seguimos con la Ley 39, en concreto en el título 5. Y por último, en el tema 13, jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí trabajaremos con la Ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Vale? ¿Cómo recomiendo yo estudiar este bloque? Bueno, pues os recomiendo, no sé si se ven bien los colores, primero empezar con los 3 primeros temas, ya que son básicos y es necesario que sepamos cuáles son las fuentes de derecho y los tipos de leyes que hay. Y luego cuando paséis al tema 4, el tema 4 que lo estudiéis junto con el tema 11 y 12, ¿vale? Porque son los 3 temas en los que se trabaja la Ley 39/2015, ¿vale? Entonces yo recomiendo estudiar tema 4 y luego en lugar de pasar a los contratos irme directamente al tema 11 y 12. Así seguís con todo el procedimiento administrativo común, ¿vale? Una vez que terminéis con el procedimiento administrativo común, por ejemplo, podemos pasar a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Cuándo acudiremos a la jurisdicción contenciosa administrativa? Cuando acabamos la vía administrativa que vais a estudiar en este tema 11 y 12, ¿vale? Entonces, así ya vemos todo el procedimiento administrativo y también cómo reclamar en la vía judicial a la administración, ¿vale? Luego los temas 5 y 6 los deberíais estudiar juntos porque son los dos temas de contratos del sector público. Y luego tenemos 4 temas sueltos, ¿vale? Procedimientos y formas de actividad, expropiación forzosa, régimen patrimonial y responsabilidad patrimonial. Esto los podéis estudiar en el orden que queráis, ¿vale? Y los podéis dejar para el final. Los temas importantes que tenemos que trabajar muchísimo son Ley 39/2015, es decir, tema 4, 10, 11 y 12, y contratos del sector público, tema 5 y 6, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a empezar, si no, a ver resumidamente, ¿vale? Muy resumidamente, los 13 temas, ¿sí? Para tener esa visión global de lo que nos piden cada uno. Ya vimos cada uno en detenimiento haciendo actividades y ahora vamos a ver los temas muy resumidos.
Tema 1. Fuentes del derecho administrativo, ¿vale? ¿Qué tipos de fuentes hay y cómo es la jerarquía de fuentes? Bueno, pues en este tema vamos a ver qué son esas fuentes del derecho administrativo, que son todos los principios, normas escritas y costumbres de las cuales se va a nutrir el ordenamiento jurídico, ¿vale? Tipos de fuentes, pues distinguimos entre fuentes directas y fuentes indirectas. En las fuentes directas, a su vez, vamos a hacer una diferenciación entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son normativa comunitaria de la Unión, Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, disposiciones con rango de ley, reglamentos y tratados internacionales. Y las fuentes secundarias son la costumbre y los principios generales del derecho. Como fuentes indirectas, ¿qué tenemos? La jurisprudencia y la doctrina científica, ¿vale? Por otro lado, cuando hablamos de la jerarquía de fuentes, tenemos que saber que el derecho comunitario prima sobre las normas internas, ¿vale? Tener en cuenta que las dos reformas que ha habido en la Constitución española precisamente han sido para adecuar nuestra Constitución al ordenamiento europeo, ¿vale? A una directiva europea. Primacía de las normas estatales sobre las normas autonómicas, primacía de las normas legislativas sobre disposiciones administrativas. Y dentro de las disposiciones administrativas van a primar las del órgano de mayor jerarquía, ¿vale? Entonces vamos por orden de jerarquía. Derecho comunitario, normas internas, dentro de las normas internas, primero estatales, luego autonómicas. En las normas legislativas, primero antes que una disposición administrativa, y en las disposiciones administrativas, el órgano que tenga una mayor jerarquía, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. Tema 2, ¿qué vamos a ver en el tema 2? Los tipos de leyes. Aquí, importante que las tengáis claro en el tipo test, ya no tanto de cara al caso práctico, pero sí de cara al tipo test, ya que es casi seguro, un alto porcentaje de probabilidades de que os caiga una pregunta sobre los tipos de leyes, ¿vale? ¿Qué es la ley? Bueno, pues una norma jurídica de carácter general y obligatorio. ¿De dónde va a emanar? Del poder legislativo, ¿vale? ¿Qué tipos de leyes tenemos? Pues tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, ¿vale? Recordar que para la aprobación de una ley orgánica se exige mayoría absoluta y para las leyes ordinarias mayoría simple, ¿vale? Aquí tenemos que saber cuál es el procedimiento para la elaboración de las leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes ordinarias, ¿qué van a regular? ¿Sabéis lo que regulan las leyes ordinarias? ¿No? ¿Nadie? Venga. Las leyes ordinarias regularán todas las materias que no estén reservadas a la ley orgánica. Venga, gracias Leticia, Alejandro. ¿Vale? Muy bien. Sí, y las leyes orgánicas, ¿qué van a regular? Venga, ir diciendo. Las orgánicas, ¿qué van a regular? Estatutos de autonomía, la aprobación de estatutos de autonomía, muy bien. ¿Qué más? Derechos, Alejandro, derechos fundamentales y libertades públicas. Eso es régimen electoral general, ¿vale? Y además otras que se prevén en la Constitución, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos leyes especiales donde distinguimos leyes de bases, básicas, marco de transferencia y de armonización. Y disposiciones normativas con fuerza de ley que serían los decretos legislativos y los decretos leyes, ¿vale? Recordar, ¿qué es un decreto legislativo? ¿Quién lo dicta? El decreto legislativo. El gobierno, muy bien, ¿vale? Entonces, un decreto legislativo va a ser una norma con fuerza de ley dictada por el Ejecutivo por delegación de las Cortes. Muy bien, Almudena, por delegación del Poder Legislativo. Eso es, muy bien, ¿vale?
¿sí? Y los decretos leyes también van a ser disposiciones con fuerza de ley que dicta el Ejecutivo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues tener claro los tipos de leyes, si tenéis alguna duda, comentarla, ¿vale? Vamos a ver qué es un reglamento. ¿Qué son los reglamentos? Bueno, en primer lugar, tenemos que no confundir los reglamentos con los reglamentos que vemos en las fuentes de derecho de la Unión Europea, ¿vale? ¿Sí? Recordar que en las fuentes del derecho de la Unión Europea también hablábamos de reglamentos, pero aquí estamos hablando de reglamentos que dicta la administración pública, ¿sí? Los reglamentos que dicta la administración pública son disposiciones jurídicas de carácter general dictadas por la administración pública con valor subordinado a la ley, es decir, que van a estar por debajo de la ley. ¿Qué van a hacer los reglamentos? Pues normalmente lo que hacen es desarrollar una ley, ¿vale? Como hemos visto en la ley de expropiación forzosa, que decíamos que además tenemos un reglamento que desarrolla esa ley. Sí, también, por ejemplo, en contratos del sector público, además de la ley tan extensa que tenemos, también existe un reglamento que desarrolla esa ley de contratos, ¿vale? Entonces, sobre todo, no confundir reglamento dictado por la administración pública con los reglamentos en la Unión Europea. Vamos a distinguir que hay distintas clases de reglamentos. Puede haber reglamentos estatales, autonómicos, locales, también reglamentos internos, externos o ejecutivos e independientes, ¿vale? También generales o especiales. Bueno, simplemente que sepamos que hay distintos tipos de reglamento. Y luego que tienen una serie de limitaciones, los reglamentos, como son el ejercicio de la potestad reglamentaria, el principio de jerarquía normativa y límites materiales, ¿vale? Principios generales del derecho. Bueno, pues los principios generales del derecho nos lo define el Código Civil y nos dicen que los principios generales del derecho actúan como fuente subsidiaria respecto de las anteriores, pero además de desempeñar ese cometido único en el que cumplen la función autónoma del fuente del derecho, pueden tener un significado informador de la ley o de la costumbre. ¿Vale? ¿Sí? Y en cuanto a tratados internacionales, son acuerdos que están celebrados por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional como organizaciones internacionales y que van a estar regidos por el derecho internacional. Tenemos que saber que de acuerdo a la Constitución española nos dice en su artículo 93 que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ¿vale? Mediante ley orgánica. Y además, en el artículo 94 se recoge que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requerirá la previa autorización de las Cortes en los casos de tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1, también tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. ¿Sí? Además, recordar que se deben publicar en el boletín oficial. ¿Sí? Para que formen parte del ordenamiento jurídico. Venga. En cuanto al derecho de la Unión Europea, pues no voy a entrar tanto porque ya lo hemos visto también en el bloque de Unión Europea. Recordar que tenemos dos tipos de fuentes, unas de carácter obligatorio y no obligatorio. De obligatorio serían tratados y disposiciones, derecho derivado serían reglamentos, directivas y decisiones, y luego por último tenemos las recomendaciones y dictámenes. Sí, recordar que tenemos que tener muy claro cuál de ellas son vinculantes, cuál de ellas no son vinculantes, en qué casos hay que transponer
esa fuente al ordenamiento nacional, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Venga. Vamos a pasar a, ya hemos visto estos tres primeros temas que, como os digo, serían tres temas introductorios que nos dejan claro los tipos de legislación que hay, qué tipo de fuentes hay. Y ya pasamos a nuestro tema 4, el acto administrativo. Por lo tanto, Ley 39/2015, ¿no? Sí, Paula, no te preocupes, la clase está grabada. El acto administrativo, no te preocupes, Paula, muchas gracias por avisar. ¿Qué es un acto administrativo? Bueno, pues esa declaración de voluntad, de carácter intelectual, de juicio, de conocimiento, de deseo que hace una administración en el ejercicio de su potestad administrativa, ¿vale? Y que es distinto de la potestad reglamentaria, ¿sí? Lo van a hacer o bien por escrito o a través de medios electrónicos. Hay una serie de clases de acto administrativo que no voy a entrar porque no están recogidos en la ley, es simplemente para que sepamos que un acto administrativo puede ser un acto estatal, un acto local, puede ser expreso, puede ser tácito, puede agotar la vía administrativa, puede no agotar la vía administrativa, ¿vale? No voy a entrar tanto en eso y sí que voy a entrar a tres conceptos que son importantes tener claro, que están regulados en la Ley 39/2015, como decíamos, que son la eficacia del acto administrativo, la validez y cuándo ese acto administrativo tiene que estar motivado, ¿vale? La eficacia del acto administrativo se refiere a que ese acto consiga los fines que persigue, ¿vale? Es decir, qué efectos pretende conseguir ese acto, para qué lo dictamos. ¿Cuándo va a comenzar la eficacia del acto administrativo? Cuando se dicta, ¿sí? Y aquí vamos a distinguir dos elementos, que son la ejecutoriedad y la ejecución forzosa, ¿sí? La ejecutoriedad se refiere a, se produce cuando se suspende la ejecución del acto, cuando se resuelve un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario a lo que dice el acto o necesite una aprobación o autorización superior, ¿vale? Y por otro lado, la ejecución forzosa, lo veremos más adelante. Validez del acto. ¿Qué es la validez del acto? Pues es aquel acto que ha sido dictado conforme al ordenamiento jurídico, ¿vale? Que se basa en la ley. También va a comenzar la validez en el momento que la administración dicta ese acto administrativo. Y aquí dos conceptos muy importantes que tenéis que memorizar muy bien, que son la nulidad y la anulabilidad. Cuando un acto va a ser nulo y cuando un acto puede ser anulable, ¿vale? En la nulidad distinguimos entre actos y disposiciones, ¿vale? De cara al tipo test, que luego os cambian una palabra y nos generan dudas. Van a ser nulos aquellos actos que lesionen derechos y libertades constitucionales. También van a ser nulos aquellos actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente. Y aquí la palabra manifiestamente es una palabra muy importante, ¿vale? Porque ¿qué supone esa palabra manifiestamente incompetente? Que tiene que ser incompetente de manera expresa, ¿vale? Que esté así estipulado, que ese órgano no puede dictar ese acto. Os lo digo en las preguntas de test, sobre todo que se incluyan dictados por órganos manifiestamente incompetentes. Y también de cara al caso práctico. También van a ser nulos actos que tengan un contenido imposible, actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta, actos dictados sin seguir un procedimiento legal establecido y los actos por los que se adquieren derechos o facultades sin poseer los requisitos necesarios para tener esos derechos. ¿Qué disposiciones van a ser nulas? Por las disposiciones que vulneren la Constitución y las leyes
que vulneren disposiciones de rango superior, que regulen materias reservadas a ley y las que establezcan retroactividad no favorable o restrictiva. ¿Sí? Y en cuanto a la anulabilidad, cuando un acto puede ser anulable aquel acto que incurra en infracción del ordenamiento jurídico cuando se ejercen potestades administrativas para fines diferentes a los fijados jurídicamente, en caso de defecto de forma y cuando se dicten fuera de plazo, ¿vale? Y por último, la motivación. ¿Qué es la motivación de un acto? Bueno, pues cuando tenemos que explicar el motivo por el que dictamos ese acto, ¿vale? Tenemos que dar una motivación, unos motivos. En este caso, la producción de ese acto lo tiene que hacer el órgano competente y el contenido del acto se tiene que ajustar al ordenamiento jurídico. ¿Qué actos van a ser motivados? Bueno, pues nos lo dice la ley 39. Nos dice que tienen que ser motivados todos aquellos actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. También actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. También van a tener que ser motivados los actos que separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los que rechacen pruebas propuestas por los interesados, los que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo, los que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial y los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales y los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. También van a tener que ser motivados aquellos acuerdos por los que se suspendan actos y también acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Y por último, serán motivados aquellos actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva que dispongan las normas que regulen sus convocatorias y en todo caso tienen que quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte, ¿vale? Esto es muy teórico, pero lo tenemos que memorizar muy bien, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda en cuanto a alguno de estos conceptos? ¿Os han quedado todos claros? Vale, perfecto. Pues vamos a pasar a cómo se notifican los actos administrativos y las resoluciones administrativas. Bueno, ¿quién lo tiene que notificar? Pues el órgano que lo dicte. ¿Quién es el destinatario? Pues el interesado que se vaya a ver afectado por ese acto administrativo o por esa disposición. Para notificarlo tiene 10 días desde que ha sido dictado, ¿vale? Lo tenemos que notificar en un plazo de 10 días. Los días en la ley 39/2015, ¿recordáis si son hábiles o naturales? Salvo que nos digan lo contrario. Hábiles, ¿vale? Muy bien. Salvo que expresamente nos diga que son días naturales. Muy bien. ¿Qué tiene que contener la notificación? Pues el texto íntegro de la resolución, indicación si pone fin o no a la vía administrativa, qué recursos puedo interponer contra ese acto, tanto en la vía administrativa como en la judicial, órgano ante el que puedo interponer ese recurso y el plazo que tengo para recurrir, ¿vale? Aunque este es el contenido que se exige, para entenderse, a ver, aquí. Este es el contenido que nos exige la ley. Sin embargo, para entender que el órgano ha cumplido con su obligación de notificar, simplemente con incluir el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación acreditario sería suficiente, ¿vale? Ya se entendería que el cumplimiento de la obligación de notificar se ha hecho. Para que la notificación sea válida, tiene que haber una constancia de que se ha enviado o se ha puesto a disposición del interesado y se ha tenido que recibir o se ha tenido que acceder, el interesado ha tenido que recibir o ha tenido que acceder, ¿vale? O bien el interesado o bien su representante, ¿sí?
La notificación puede ser por medios electrónicos o por medios no electrónicos. Preferentemente se va a realizar por medios electrónicos y va a ser obligatorio si el interesado está obligado a recibirlas por medios electrónicos, ¿sí? En ningún caso se realizará por medios electrónicos cuando incluyan un elemento que no puede ser convertido a formato electrónico o cuando incluya medios de pago a favor de los obligados, como por ejemplo podría ser un cheque, ¿sí? En el caso de que se practique la notificación por medios no electrónicos, nos dice la ley 39 que tiene que haber una comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro, ¿sí? Y además, cuando resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante, ¿vale? Entonces tenemos esos dos requisitos en el caso de medios no electrónicos. Que la persona interesada, su representante, se presente in situ en la oficina de registro y que le sea entregada la notificación por parte de un empleado público, ¿vale? El inicio de la notificación puede ser de oficio o a solicitud del interesado. En caso de solicitud del interesado, se realizará mediante el medio que haya señalado el propio interesado. Y en oficio se les deja a las administraciones o al órgano emisor que consulte las bases de datos del Instituto Nacional de la Estadística sobre los datos del domicilio del interesado, ¿vale? ¿Sí? Venga. Correcto, Sofía. En el caso de comparecencia espontánea habrás recibido una notificación, ¿vale? Viene una carta, ¿vale? Para ir al registro y recibir la notificación, ¿sí? Por medios electrónicos simplemente tú accedes al buzón de notificaciones y ahí tendrías la notificación entera, ¿vale? Que incluiría el texto íntegro, los recursos, etcétera, ¿vale? Venga, de nada, Sofía. ¿Cuándo vamos a tener que publicar esa notificación en un boletín oficial? Bueno, pues cuando lo establezca la norma reguladora del procedimiento o cuando se aleguen razones de interés público. En todo caso, se va a tener que publicar cuando haya muchas personas interesadas y el número de esas personas sea indeterminado, ¿vale? No sepamos pues que se tenga que notificar a una población, ¿vale? A un número indeterminado de personas. Cuando la administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, y en el caso de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, ¿vale? ¿Qué elementos tiene que incluir en el caso de que se tengan que publicar? Pues el texto íntegro de la resolución, indicación si pone o no fin o no a la vía administrativa y en cuanto al recurso, pues qué recurso puedo interponer, qué plazo tengo y ante qué órgano lo puedo interponer, ¿vale? Lo mismo que en la notificación. ¿Dudas? ¿No? Y en cuanto a la revisión, ¿qué sería la revisión? Bueno, pues cuando una administración pública quiere controlar la legalidad de sus propios actos, los quiere revisar su propio acto. En el caso de que quiera efectuar la revisión, recordar que está regulada en el artículo 106 de la Ley 39, tienen que acreditar que existe un vicio de anulabilidad o vicio de nulidad, ¿vale? Que ya hemos visto en los casos en los que puede existir. Cuando en este caso se iniciará de oficio, ¿vale? Porque es la propia administración la que lo inicia y tiene 6 meses para dictar resolución, ¿vale? Si no dicta resolución en un plazo de 6 meses, caduca el procedimiento. ¿Sí? ¿Vale? ¿Tenéis dudas aquí? Aquí tenemos que tener dos conceptos, la revocación y la rectificación.
La revocación sería dejar sin efecto un acto anterior desfavorable o de gravamen y la rectificación corregir esos errores materiales de hecho o aritméticos, ¿vale? Simplemente en el acto administrativo, pues quizá una cantidad no es correcta, ¿vale? Pues se corrige ese error aritmético, ¿sí? Vale, vamos a pasar a los temas 5 y 6, que serían los siguientes, que sería pasar a la ley de contratos del sector público. Los vemos juntos, ¿vale? Porque son con la misma legislación. Y aquí recordar, en la ley de contratos del sector público, cuando nos habla de días, son naturales o hábiles. Naturales, ¿vale? Salvo que expresamente nos diga que son hábiles. Esto es importante. Normalmente, cuando no nos dicen nada, se entiende que son hábiles, pero en la propia ley de contratos, en su disposición final, nos indica que en esta ley, cuando no se indica nada, se entienden los días naturales. Entonces, al indicarlo la propia ley, lo tenemos que trabajar así, ¿sí? Entonces, en la ley de contratos del sector público, los días son naturales, salvo que expresamente nos diga que son hábiles. Bueno, pues vamos a ver a quién se le aplica la ley de contratos del sector público. Bueno, pues en su artículo 3 nos dice que se va a aplicar a la Administración General del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas, a Ceuta y Melilla, a las entidades locales, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes, consorcios dotados de personalidad jurídica propia, consorcios de la ley aduanera, fundaciones públicas que se constituyan inicialmente con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien que reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. Que el patrimonio de la fundación sea más de un 50% bienes o derechos del sector público con carácter permanente, o que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. También a mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entidades públicas empresariales, cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada a un sujeto que pertenezca al sector público, sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades sea superior al 50% o que sin superar el 50% se encuentre respecto del grupo de sociedades, fondos sin personalidad jurídica, cualquier entidad con personalidad jurídica propia que haya sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. También asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las entidades anteriores y a las diputaciones forales y juntas generales de los territorios históricos del País Vasco, ¿vale? Entre estas que hemos hablado, se van a considerar administración pública los 3 primeras filas, ¿vale? La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas Ceuta y Melilla, entidades locales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes. Y luego nos dice que también consorcios y otras entidades de derecho público que sean poder adjudicador, que estén vinculados a una o varias administraciones públicas o que sean dependientes de una de ellas y que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, ¿vale? Entonces, esto es lo que se considera administración pública cuando la ley de contratos nos dice administración pública. ¿Y quiénes van a ser poder adjudicador? Pues van a ser las administraciones públicas, es decir, todas estas de aquí, fundaciones públicas, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,
resto de entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador financien mayoritariamente su actividad, o bien controlen su gestión, o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. También asociaciones constituidas por los entes anteriores, y aquí se añadieron en la nueva ley de contratos partidos políticos, organizaciones empresariales y profesionales y corporaciones de derecho público que sean poderes adjudicadores. Entonces, tenemos que tener muy claro quién puede ser poder adjudicador, ¿vale? Y quién es administración pública, ¿vale? Y quién es sector público, ¿vale? Bueno, tipos de contratos del sector público. Bueno, pues en cuanto a tipos de contratos del sector público, distinguimos entre contrato de obras, contrato de concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios y contratos mixtos. ¿Qué es un contrato de obras? Pues es aquel contrato que tiene por objeto la realización de una obra o un trabajo enumerado en el anexo 1 de la ley. ¿Qué son contratos de concesión de obras? Pues realización por el concesionario de prestaciones, restauración, reparación, mantenimiento. Concesión de servicios es cuando uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio competencia de la administración. Contratos de suministro, pues cuando tenga un contrato como objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos y bienes muebles. Contrato de servicios, aquel que tenga por objeto la prestación de hacer mediante el desarrollo de una actividad. Y los contratos mixtos serán los que contienen prestaciones relativas a contratos de distintas clases, ¿vale? Entonces tenemos que tener claros los distintos tipos de contratos que tenemos. Además, hay una serie de contratos que se llaman los contratos SARA, que son contratos sujetos a regulación armonizada. ¿Qué son estos contratos? Son contratos del sector público, pero que como tienen un valor estimado, o sea, una cantidad estimada, un valor estimado, o bien en función de la entidad contratante, van a estar sometidos a exigencias del derecho europeo, ¿vale? Entonces tenemos que tener claros cuándo es un contrato SARA, ¿vale? Porque va a tener una serie de requisitos que nos exigen a nivel de la Unión Europea. Cuando un contrato de obras, concesión de servicios va a estar sujeto a regulación armonizada, cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. Aquí abro un paréntesis. Actualmente esta clase se está impartiendo en diciembre de 2023. Tener en cuenta que en los presupuestos generales del Estado de cada año pueden modificar estas cantidades. Habitualmente se modifican cada 2 años. Por lo tanto, en estos presupuestos para 2024, que se publicarán a finales de año, es muy probable que se modifiquen estas cantidades, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, os avisaremos a través del campus virtual, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es posible que estas cantidades se hayan visto modificadas en 2024, ¿vale? Sí. En los contratos de suministro va a ser un contrato SARA cuando su valor estimado sea igual o superior a 140.000 euros si estamos en la Administración General del Estado, en organismos autónomos o en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, o en otros casos cuando su valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros. Y por último, en los contratos de servicios estarán sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 140.000 euros en la Administración General del Estado, organismos autónomos o entidades de la Seguridad Social. En el caso de que estemos en un contrato con otras entidades del sector público, será un valor estimado igual o superior a 215.000 euros.
Y luego, en el caso de contratos que tengan por objeto servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo 4, el valor estimado tiene que ser igual o superior a 715.000 euros, ¿vale? Normalmente en el tipo test nos vamos a encontrar con contratos de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo, pero tenemos que conocer todos los datos porque sí que en un tipo test nos lo podrían poner. En el caso práctico normalmente estaremos en la Administración General del Estado o en un organismo autónomo porque o bien nos pondrán de ejemplo un ministerio o un organismo autónomo para trabajar, ¿vale? Y luego también distinguimos de acuerdo al régimen jurídico que se aplica al contrato, ya que se les puede aplicar derecho administrativo o derecho privado, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir entre contratos administrativos y contratos privados. Son contratos administrativos los contratos de obra, concesión de obra y concesión de servicios, suministro y servicios, salvo que tenga por objeto servicios financieros con estos números de referencia, creación e interpretación artística y literaria o espectáculos con estos números de referencia, ¿vale? Entonces, si nos ponen un contrato que tiene por objeto un contrato de servicios, creación e interpretación artística y literaria, sería un contrato privado y no administrativo, ¿vale? También aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, ¿vale? Entonces, todos estos de aquí no son contrato administrativo. Y también van a ser contratos administrativos aquellos que ya han sido declarados así de manera expresa, ¿sí? Serán contratos privados todos los que celebren las administraciones públicas que no sean un contrato administrativo, los que celebren entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de administración pública y también entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador, ¿vale? Entonces, para poder celebrar un contrato administrativo tengo que ser poder adjudicador, ¿vale? Si no, sería un contrato privado. La jurisdicción por la que se rigen los contratos del sector público es la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción civil, ¿sí? ¿Tenéis dudas aquí? ¿No tenéis dudas? Vale, vamos a ver muy resumidamente el procedimiento de contratación. Distinguimos 5 fases. Entonces, cuando un ministerio, un organismo autónomo va a contratar o bien un servicio, o bien un suministro, o bien va a edificar, va a comenzar una obra, antes de iniciar un expediente de contratación, pues tiene que reunir toda la información para preparar ese expediente de contratación y tiene que realizar una consulta preliminar al mercado para conocer cuáles son los precios de mercado, ¿vale? En la fase 2, que es cuando se iniciaría ese expediente de contratación, se prepararían todos los documentos iniciales, el inicio del expediente, tendríamos que comprobar si tengo crédito suficiente en los presupuestos que tengo aprobados, si existe ese crédito, pliegos, controles y se aprobaría el expediente. La selección del contratista, que sería la fase 3, que es desde que se publica la licitación hasta que se selecciona la oferta que represente la mejor calidad-precio. En este caso, recordar que se tiene que publicar, que se tiene que calificar la actitud del licitador, que se tiene que hacer una valoración oferta técnica, que tiene que haber una apertura de la oferta económica y que tiene que haber una propuesta de adjudicación. La fase 4, que sería desde que se identifica la oferta económicamente más ventajosa hasta que se formaliza el contrato, sería cuando adjudicamos y formalizamos el contrato, ¿sí? Se clasifican las ofertas, se presentan los documentos, se califican la actitud de los poderes adjudicadores, se adjudica, formaliza y se publica, ¿sí? Y por último, desde que se inicia la ejecución del contrato hasta que le pago a la empresa, que sería la fase de ejecución, ¿vale? Como os digo, a grandes rasgos para tener un resumen de cómo es el procedimiento para iniciar un expediente de contratación.
Y por último, recordar que hay un recurso especial en materia de contratación, que sería el recurso recogido en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Y qué tenemos que saber? Bueno, ¿cuándo podemos interponer este recurso especial en materia de contratación? Pues lo podemos interponer en contratos de obras con un valor estimado superior a 3 millones, contrato de suministros y servicios con un valor estimado superior a 100.000 euros y contratos de concesión de obras o servicios con un valor estimado superior a 3 millones. Como os he dicho en los contratos SARA, estas cantidades pueden ser susceptibles de modificación en los nuevos presupuestos del Estado. ¿Sí? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque de cara a la siguiente convocatoria no nos entrarían las cantidades que se aprueben para el año que viene, ¿vale? Recordar que se suelen modificar cada 2 años. Pregunta de Leticia. Este recurso no es potestativo, ¿verdad? Quiere decir que si cumple los umbrales obligatoriamente tiene que interponer el recurso especial y si no lo hace ya recurso contencioso administrativo. Correcto, no es obligatorio interponer este recurso, sino que es un recurso adicional que tenemos recogido en la Ley de Contratos del Sector Público y que podemos interponer previamente antes de ir a una vía judicial, ¿vale? ¿Sí? Leticia. Vale. Claro, Leticia, sí, confírmame, por favor. Ok, vale. También pueden ser susceptibles de este recurso contratos administrativos especiales cuando por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o cuando su valor estimado sea superior a lo establecido en el contrato de servicios. Y contratos subvencionados y los encargos cuando por sus características no sea posible fijar su importe o en otro caso cuando esté atendida su duración total más las prórrogas sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios. Vale, una vez que sabemos ante qué podemos interponer este recurso, ¿vale? Vale, Sofía, ¿cuándo vas a interponer este recurso? Pues, por ejemplo, cuando eres una empresa que no está de acuerdo con el contrato, ¿vale? Quieres recurrir ese contrato. Por ejemplo, has firmado un contrato por una obra con un valor estimado de más de 3 millones de euros y quieres recurrir ese contrato. Antes de ir a la vía judicial, antes de denunciar a la administración, puedes interponer este recurso ante la propia administración, ¿vale? ¿Lo ves, Sofía? ¿Sí? Correcto, ¿vale? Pero no podemos interponer todo, no podemos recurrir todo el contrato, solo podremos recurrir lo que tenemos en esta segunda columna, ¿vale? ¿Qué podremos recurrir? El anuncio de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, ¿vale? Imagínate que en el anuncio de licitación, pues no sé, no se han publicado las empresas, no hay un mínimo de empresas, pues solo se ha publicado una empresa y tú eres otra empresa de la competencia que también quiere participar en esa licitación de contratos, ¿vale? Pues bueno, cuando estemos ante contratos de obras de más de 3 millones de euros, podrías recurrirlo. También actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, ¿vale? Acuerdos de adjudicación también los puedes recurrir, también puedes recurrir modificaciones basadas en el incumplimiento por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, formalización de encargos a medios propios o acuerdos de rescate de concesiones, ¿vale? Entonces, este recurso especial de materia de contratación solo se puede interponer en estos casos, ¿vale? ¿Sí? ¿Claro? Este recurso especial en materia de contratación, ¿sí? ¿Dónde está regulado, me preguntáis? En la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 44. ¿Vale?
Bueno, vamos a pasar al tema 7. El tema 7, como os decía, vale, si no se trata de impugnar esto, tendríamos que ver si podemos acudir en la vía administrativa, ¿vale? Y si no, tendríamos que ir a la vía judicial, Leticia. ¿Vale? Pero para este recurso especial en materia de contratación, solo lo podemos interponer en estos casos. ¿Sí? Y si no, ya nos iríamos pues a la vía judicial, contencioso administrativa, o si es un contrato privado, pues a la civil, ¿vale? Venga. Tema 7, como os decía, aquí os recomiendo ir a vuestro propio temario, es un tema bastante teórico que recoge contenido de distintas legislaciones, entonces directamente estudiaroslo del tema. ¿Qué procedimientos y formas de actividad administrativa estudiamos este tema? Por la actividad de fomento, que es la acción de la administración dirigida a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas. Y la actividad de policía, que es la actividad que limita los derechos de los administrados y, si es preciso, mediante el ejercicio de la coacción. ¿Vale? Este tema, la verdad que lo suelen preguntar poco, tanto en el tipo test como en el caso práctico. Gestión de los servicios públicos. ¿Qué es un servicio público? Bueno, pues ese es el servicio que es prestado al público de manera regular y continua por una organización pública. ¿Vale? Todos esos servicios que nos da la administración pública. ¿Sí? La gestión de servicios públicos o bien se va a llevar a nivel estatal, o bien autonómico o a nivel local. Y por último, aquí también vemos las subvenciones públicas, que es la Ley General de Subvenciones. ¿Qué es una subvención pública? Pues es ese dinero que da la Administración General del Estado o la Administración local o la comunidad autónoma, que va a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Es importante saber que para que sea una subvención no tiene que haber una contraprestación directa de los beneficiarios, que la entrega tiene que estar sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo o a la ejecución de un proyecto o a la realización de una actividad, ¿vale? Y que el objeto siempre tiene que ser el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social. ¿Quién puede conceder subvenciones? Por los ministros, los secretarios de Estado, de la Administración General del Estado, presidentes o directores de los organismos autónomos, en las corporaciones locales, aquellos órganos que tengan dicha función atribuida, ¿vale? Además, tenemos que saber, y esto sí que lo suelen preguntar bastante en las preguntas de test, que en el caso de que sea una subvención de más de 12 millones de euros, se requiere una autorización previa del Consejo de Ministros o, en el caso de que corresponda, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y además, si es una subvención de más de 12 millones de euros y que se encuentra en concurrencia competitiva, que el procedimiento para su concesión ha sido concurrencia competitiva, antes de la aprobación de la convocatoria, previa autorización del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ¿vale? Entonces, que esa autorización del Consejo de Ministros tiene que ser antes de la aprobación de la convocatoria. Esta autorización no implica que se haya autorizado el gasto, ¿vale? Primero tiene que estar autorizado ese gasto en nuestros presupuestos generales. ¿Qué procedimientos hay para la concesión de subvenciones? Concurrencia competitiva, concesión directa, gestión y justificación y gestión presupuestaria. ¿Vale? Vamos a ver la expropiación forzosa, ¿vale? ¿Qué es la expropiación forzosa? Nos pasamos a la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 16 de diciembre de 1954. Y como os decía, recordar que hay un reglamento de esta Ley de Expropiación Forzosa que nos desarrolla la ley. La expropiación forzosa es una forma de intervención administrativa en la propiedad privada. Y aquí se tienen que tener claro dos conceptos, ¿vale?
que para que se pueda expropiar tiene que ser con motivo de utilidad pública o de interés general y que siempre te van a tener que indemnizar, que es lo que llamamos el justiprecio. ¿Quiénes van a poder ser beneficiarios de una expropiación forzosa? El Estado, la provincia, un municipio, entidades y concesionarios legalmente reconocidos como beneficiarios o una persona natural o jurídica siempre que se acrediten causas de interés social. ¿Vale? ¿Y quiénes pueden ser expropiados? Pues pueden ser expropiados el propietario o titular del derecho, los titulares de los derechos reales o intereses económicos directos y los arrendatarios de inmuebles rústicos o urbanos, ¿vale? Entonces, cuando tú eres titular de un derecho, o sea, cuando tienes registrado, pues por ejemplo, una finca, el Estado te puede expropiar esa finca siempre que acredite que la va a utilizar para una utilidad pública o con razón de interés general. Y a cambio de esa expropiación te tendrá que pagar una indemnización que es el justiprecio. ¿Vale? Claro lo que es la expropiación forzosa, ¿verdad? Entonces, para poder, cuando el Estado o una comunidad autónoma decide expropiar un derecho, tiene que seguir una serie de fases. Lo primero que tiene que hacer, como hemos dicho, declarar de utilidad pública o interés social ese bien. En el caso de que sea un bien inmueble, lo tiene que hacer de manera implícita y en el caso de bienes muebles tiene que estar expresamente por ley, ¿vale? Una vez que ha declarado de utilidad pública o interés social ese bien, va a tener que hacer una declaración de necesidad concreta de ocupación de los bienes o derechos a adquirir que son necesarios para el ejercicio de la potestad expropiatoria, ¿vale? Entonces, una vez que hemos establecido ese acuerdo, es cuando se determina el justiprecio, ¿vale? Es una vez que ya se ha acordado, que se inicia el expediente expropiatorio, se determina la indemnización que se va a pagar al expropiado. Ese justiprecio se puede acordar por mutuo acuerdo amistoso entre el expropiante y el expropiado. Ese mutuo acuerdo se tiene que dar en menos de 15 días. Y si no se da ese mutuo acuerdo, es cuando pasará a actuar el jurado provincial de expropiación, ¿vale? El jurado provincial de expropiación, ¿qué hará? Pues realizará una hoja de precios, es decir, hará un listado con los bienes que se van a expropiar y los valorará, ¿vale? Se los pasará a la administración y será la administración quien los tenga que aceptar o rechazar. Una vez que ya se ha acordado el justo y precio, se paga y se toma posesión del bien expropiado, ¿vale? ¿Sí? Además de este procedimiento ordinario, de estas fases del procedimiento, tenemos que saber que hay un procedimiento excepcional de urgencia, ¿vale? Que es cuando la expropiación tiene un carácter urgente. Entonces, este procedimiento será un poquito más breve y lo que se hace, o sea, son las mismas fases, pero la diferencia fundamental con el procedimiento ordinario es que la ocupación efectiva de los bienes expropiados se realiza antes de haberse fijado el justiprecio, ¿vale? Veis aquí que primero se fija el justiprecio y por último se toma la posesión y en este procedimiento de urgencia la tramitación del expediente de expropiación y el justiprecio y pago se hace después de ocupar la finca, ¿vale? ¿Dudas en la ley de expropiación forzosa? Como os digo, lo estamos viendo con un enfoque muy general, ¿eh? Patrimonio de las administraciones públicas. Siguiente tema, que sería el tema 9. Patrimonio de las administraciones públicas, lo vamos a ver también muy rápidamente. Es la ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones públicas y aquí vamos a ver pues, los distintos tipos de bienes que pueden tener las administraciones públicas, ¿sí? Entonces, nos dice esta ley que el patrimonio de las administraciones públicas va a estar constituido por todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición, ¿vale?
No se van a incluir como patrimonio de las administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de su hacienda, ni en el caso de entidades públicas empresariales, los recursos que constituyen su tesorería, ¿vale? Esta también es una pregunta de test recurrente. ¿Cómo se clasifican el patrimonio de las administraciones públicas? Pues tenemos que saber que están los bienes de dominio público, que también se llaman bienes demaniales, que son aquellos bienes que se destinan a un servicio público, ¿vale? O al uso general. Y luego los bienes privados o patrimoniales, que son todos aquellos que no tengan el carácter de demaniales, ¿vale? Las administraciones públicas pueden adquirir bienes, bien por adquisición, que sería porque una ley les atribuye la adquisición de ese bien, a título oneroso, por herencia, por prescripción o por ocupación. Y luego tenemos dos conceptos muy importantes en esta ley, que son la afectación y la desafectación. La afectación es cuando vinculamos un bien y derecho al uso general o a un servicio público y por lo tanto se integra en el dominio público. Y la desafectación sería al revés, pierde la condición de bien demanial, ¿vale? ¿Claros? ¿Sí? ¿O estáis ya muy saturados de información? Que esta clase es un poquito más larga porque son muchos temas, pero sí que a los que abarcáis por primera vez este bloque os suele ayudar tener estos esquemas para abarcarlo. Vale. Responsabilidad, terminamos rápido, ¿vale? Responsabilidad patrimonial, como os he dicho, iríamos a la Ley 40 y Ley 39/2015. Entonces, se refiere a esa responsabilidad que tiene la Administración o esa obligación que tiene la Administración de reparar una lesión que se ha producido por un mal funcionamiento, ¿vale? Pues por ejemplo, mal estado de una carretera que ha provocado un accidente o mal estado de un alcantarillado y te has caído, ¿vale? Pues responsabilidad patrimonial. Los principios de la responsabilidad patrimonial son pues que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos, ¿vale? El daño que tú alegues tiene que ser efectivo, tiene que poder evaluar económicamente para que te puedan pagar y tiene que estar relacionado con una persona o grupo de personas. En la responsabilidad patrimonial también tenemos un procedimiento que tenemos que aprender. Entonces, antes de iniciar este procedimiento de responsabilidad patrimonial, se hacen una serie de adopción de medidas provisionales y de acumulación de procedimientos en caso de que haya varios procedimientos por un mismo hecho. Lo puede iniciar la propia administración de oficio o a solicitud del interesado, ¿vale? Entonces, simplemente que conozcamos que tenemos este procedimiento, lo tenéis regulado en los artículos 65 y 67 de la Ley 39. Voy a pasar al procedimiento administrativo común. Solo vamos a ver las fases y el silencio administrativo. Como sabéis, este tema tiene mucha más miga, pero para que tengáis un resumen de lo que vais a ver en este tema, vamos a ver cuáles son las fases de ese procedimiento administrativo, ¿vale? En el procedimiento administrativo, para iniciarlo, se puede iniciar de oficio o a instancia del interesado. En la fase de instrucción se realizarán las alegaciones necesarias, las pruebas, todos los informes y también existe una audiencia del interesado. Y en la finalización es cuando resolvemos el procedimiento, que normalmente será mediante un acto de resolución, pero también hay otras formas de finalizarlo que son porque el propio interesado renuncia, desiste, porque caduca el procedimiento, porque no se puede continuar con el procedimiento o porque se llega a un pacto o a un acuerdo, ¿vale? Y otra forma de finalizar el procedimiento es con el silencio administrativo, una figura muy importante en este tema que tenéis que conocer muy bien. ¿Qué es el silencio administrativo?
Bueno, pues es cuando la administración no contesta en el plazo que tiene para contestar, ¿vale? Entonces, no notifica una resolución expresa, no contesta, es lo que llamamos silencio administrativo. Entonces, tenemos que tener claro qué ocurre cuando la administración no contesta. Si el procedimiento se ha iniciado de oficio y los efectos son favorables, el silencio administrativo se va a entender como negativo, ¿vale? Y si los efectos son desfavorables, caduca el procedimiento. Si el procedimiento se ha iniciado a instancia del interesado y la paralización se debe a una causa imputable al interesado, se caduca el procedimiento, pero en el resto de supuestos, ¿qué ocurre? Que el silencio administrativo puede ser favorable o negativo, ¿sí? Y tenemos que saber en qué casos el silencio administrativo va a ser negativo. ¿Qué significa que el silencio administrativo es negativo? Que lo que estamos recurriendo nos lo deniegan, ¿vale? O sea, se entiende que como la administración no ha contestado, nos rechazan el recurso. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es la figura del silencio administrativo? Es muy importante que la tengáis clara. El silencio administrativo será negativo cuando así lo establezca una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea, en el caso de que estemos en derecho de petición. Cuando se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, implican el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Leticia, una pregunta. En caso de que haya silencio, ¿la administración puede recurrir a la ejecución forzosa? ¿A qué te refieres exactamente? Explícame un poquito más, que no veo tu pregunta. Vale, recordar, yo continúo mientras lo escribes, Leticia. Recordar que la administración siempre tiene obligación de resolver, ¿vale? Entonces, por eso se crea esta figura de silencio administrativo, porque aunque siempre tenga obligación de resolver, si no lo hace en plazo, tenemos que saber qué ocurre con el procedimiento. Entonces, en el caso de que, o sea, aunque se haya producido el silencio administrativo, la administración puede resolver después, ¿vale? Lo que ocurre es que si el silencio administrativo es positivo, la administración solo puede resolver confirmando ese silencio administrativo, no te lo podrán denegar, ¿vale? Y en el caso de silencio administrativo negativo, sí que la administración puede resolver de manera positiva, ¿vale? O negativa. Es decir, la resolución no va a estar vinculada al sentido del silencio, ¿sí? Si hay un procedimiento y la administración no ha resuelto, claro, pero aquí estamos en un procedimiento de ejecución forzosa. Vale, creo que estás mezclando conceptos, Leticia. Si te parece, lo vemos después de la clase, ¿vale? Lo vemos juntas, porque no quiero liar al resto de compañeros y creo que estamos liando procedimientos. Te llamo después de la clase y lo trabajamos esto. ¿Vale? Claro el silencio administrativo, ¿sí? ¿Vale? Tener claro que lo primero para saber el sentido del silencio administrativo tenemos que ver cómo se ha iniciado el procedimiento, si se ha iniciado de oficio o a instancia del interesado y ver qué efectos tiene ese procedimiento. ¿Vale? Tema 12. Recursos administrativos. Bueno, pues que sepamos que en vía administrativa tenemos el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el extraordinario de revisión. ¿Vale? El recurso de alzada lo interponemos contra actos que no agotan la vía administrativa, por lo tanto tenemos que saber muy bien qué actos no agotan la vía administrativa. El potestativo de reposición lo interponemos contra actos que agotan la vía administrativa y el extraordinario de revisión, aquellos actos firmes en vía administrativa, ¿vale?
¿Quién dicta el recurso de alzada? Pues el órgano que dictó el acto administrativo o el competente para resolverlo. En el caso del potestativo de reposición se interpone contra el órgano que dictó el acto administrativo y en el extraordinario de revisión lo mismo, igual que el potestativo de reposición, ¿vale? Plazos para interponerlo. Bueno, pues en el de alzada distinguimos entre actos expresos y no expresos. Los actos expresos tenemos un plazo de un mes para interponerlo y no expresos desde el día siguiente del silencio administrativo, ¿vale? El acto en el potestativo de revisión lo mismo y en el extraordinario de revisión distinguimos en actos dictados incurridos en errores de hecho dentro de los 4 años siguientes a la notificación de la resolución y en el resto de casos 3 meses a partir del conocimiento de los documentos o de sentencia judicial firme, ¿vale? Vale, en cuanto a la resolución, que creo que es lo que me estás preguntando, Débora, el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico de quien dictó el acto administrativo. ¿Es esto lo que me estás preguntando sobre la resolución? Porque aquí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta y fijarnos muy bien en el tipo de eso, en el caso práctico, si nos están preguntando ante quién interpongo el recurso o quién lo resuelve. El recurso de alzada lo interpongo contra el órgano que dictó el acto administrativo o el competente para resolverlo. ¿Quién es el competente para resolverlo? El superior jerárquico, ¿vale? Entonces lo interpongo ante el que dictó el acto administrativo o ante el superior jerárquico, ¿vale? ¿Y quién lo resuelve? El superior jerárquico, ¿sí? El plazo para la resolución es de 3 meses, lo mismo con los plazos. Fijaros que hay plazos diferentes para interponerlo que para resolverlo. ¿Y qué recurso puedo interponer contra la resolución de este recurso de alzada? El recurso extraordinario de revisión, ¿vale? En el caso del potestativo de reposición, nos hemos quedado aquí en la resolución, también lo resuelve el mismo que dictó el acto administrativo. El plazo que tiene es un mes y puedo interponer el recurso extraordinario de revisión. Lo mismo con el extraordinario de revisión, el plazo son de 3 meses y ya una vez que interpongo este acto, solo me queda ir a la contenciosa administrativa, es decir, ya me voy a la vía judicial. ¿Sí? ¿Vale? Recordad que aquí estamos en la vía administrativa y vamos a ver el último tema. Y ya terminamos. La jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ya agotamos la vía administrativa, que es lo que hemos estado viendo, y ya tengo que ir a la vía judicial a reclamar a la administración. Recordar, Ley 29/1998 es la que vamos a estudiar este tema. ¿Qué tenemos que saber en este tema? ¿Qué funciones ejerce la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Vale? No las voy a leer porque creo que ya estáis un poco saturados de información. Si tenéis alguna duda sobre las funciones, me lo indicáis. Y luego, tenemos que saber que no va a corresponder a la orden contenciosa administrativa cuestiones que estén expresamente atribuidas a otras órdenes jurisdiccionales, tampoco el recurso contencioso disciplinario militar, conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y la administración pública y recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales. ¿Vale? ¿Cómo se organiza la jurisdicción contenciosa administrativa? Pues juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, sala de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y aquí vamos a lo que nos pueden preguntar sobre todo en el caso práctico, ¿vale? En cuanto a los recursos contenciosos administrativos. Los recursos contenciosos administrativos se pueden interponer contra resoluciones del recurso de alzada, resoluciones de recurso de reposición. Y me diréis, pero si has dicho que podíamos interponer el recurso extraordinario de revisión, paso hacia atrás, ¿vale?
Esto, contra una resolución de recurso de alzada, si no queremos acudir a la vía judicial, nos queda todavía en la vía administrativa el recurso extraordinario de revisión, pero recordar que este recurso no es obligatorio. Entonces, directamente, una vez que me resuelven el recurso de alzada, si no estoy de acuerdo con esa resolución, me podría ir a la vía judicial sin interponer este extraordinario de revisión, ¿vale? Y lo mismo con el potestativo de reposición, ¿sí? Vuelvo a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, contra la resolución del recurso de alzada y de reposición, ya podría poner un recurso contencioso administrativo. También contra resoluciones a recursos de los tribunales económico-administrativos, contra la inactividad de la administración, ese silencio administrativo que veíamos, contra sus actuaciones materiales que vayan en contra de las leyes o que constituyan una vía de hecho. Y también lo puede utilizar una administración pública cuando considera que una resolución es lesiva contra el interés público. Y aquí nos vamos a la tabla de plazos y tipos de recursos en la contenciosa administrativa, ¿vale? ¿Qué tipos de recursos hay en la contenciosa administrativa? Pues hay recurso contra acto expreso que ponga fin a la vía administrativa o contra una disposición de carácter general. En este caso el plazo es de 2 meses. Recurso contra acto presunto es, en la ley nos dice que es de 6 meses, pero así sí que tenéis que saber que en base a jurisprudencia no se aplica plazo en este caso, ¿vale? Recurso contra vía de hecho, 10 días desde la contestación al requerimiento previo, 10 días desde que transcurren los 10 días que tiene la administración para contestar o 20 días desde el día siguiente al que se inició la actuación administrativa constitutiva de vía de hecho. El recurso de lesividad, para el cual hay un plazo de 2 meses, y recurso por litigio entre distintas administrativas, que el plazo también es de 2 meses, ¿vale? Y por último, para terminar la clase, las fases del procedimiento contencioso administrativo. Recordar que tenemos un procedimiento ordinario y un procedimiento abreviado, ¿vale? Primero se va a realizar un escrito de interposición, se anuncia y publica, se reclama el expediente, emplazamiento, admisión, la demanda en un plazo de 20 días, contestación en un plazo de 20 días, alegaciones previas, plazo de pruebas, vista conclusiones y concluso para sentencia y finalmente la sentencia por la cual se inadmitirá o se desestimará el recurso, ¿vale? Y luego el procedimiento abreviado que contiene menos fases que el ordinario. Y por mi parte terminaría la clase de este visionado global del bloque de administrativos. Si os ha surgido cualquier duda, podéis mandármela a través de Campus Virtual y la vemos juntos. Espero que estos esquemas os ayuden a enfocar un poquito más el tema y, como siempre, agradeceros vuestro tiempo y la asistencia a la clase.